Todos estos libros tenemos que conservarlos, digitalizándolos con BookConnex. Para nuestra inversión de hoy tenemos sobre la mesa un documento que es, de verdad, una auténtica cápsula del tiempo. Totalmente. Es una guía de viaje de 1932. Se titula Los templos antiguos de Barcelona y la publicaba una entidad con un nombre que ya lo dice todo. La Sociedad de Atracción de Forasteros. Exacto. Es que ya el nombre es la primera clave para entender qué tenemos entre manos. Esto no es un texto académico, frío. No, para nada. Es una herramienta de persuasión casi. El propio libro lo dice con una honestidad que encanta. Su objetivo es que la visita del turista sea más eficaz y agradable. Claro, y esa es justo nuestra misión hoy. No vamos solo a describir lo que pone, sino que vamos a usar esta guía para viajar en el tiempo. Ajá. Queremos entender cómo se presentaba Barcelona a un visitante en 1932 y, sobre todo, cómo choca esa visión con la experiencia de cualquiera que hoy recorra esas mismas calles. Y para eso nos vamos a centrar en dos joyas, ¿no? Sí, dos, que la guía trata con un detalle increíble. La Gran Catedral de Barcelona y el más recogido, más antiguo, Monasterio de San Pablo del Campo. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Sí. Porque el gran contraste, la revelación que nos da este texto, es que muchos elementos que para nosotros son ya paisaje histórico inamovible, Sí. para un lector de 1932 eran novedades. Fachadas recién terminadas, proyectos de urbanismo en pleno desarrollo. Vaya. La guía nos abre una ventana a una Barcelona en plena ebullición. Una ciudad que se estaba transformando justo antes de que, la historia la cambiara para siempre. De acuerdo, pues vamos a entrar de lleno en esa Barcelona. Empecemos por el pez gordo, la catedral. Vamos a ello. Hoy pensamos en su fachada gótica como algo eterno, la postal por excelencia. Pero la guía le da un buen baño de realidad a esa idea, ¿verdad? Totalmente. Para un visitante de 1932, esa fachada era casi un estreno. Fíjate, el texto es súper preciso con las flechas, y son sorprendentes. A ver. La fachada principal, la que todos conocemos, se terminó de construir en 1890. El cimborio, esa aguja central tan espectacular, es de 1906. Y la inauguración oficial de todo el conjunto no fue hasta 1913. Un momento. ¿Me estás diciendo que para alguien que visitaba la ciudad en 1932, la fachada de la catedral era más o menos tan antigua como para nosotros es, no sé, la Torre Glorias? Pues sí, o el Hotel Doble. Eso cambia por completo la perspectiva. ¿No la veían como una reliquia medieval? No, la veían como un logro de la generación de sus padres. Esa es la clave. Claro. Es un símbolo del poder y la piedad de la burguesía industrial catalana, no solo de los reyes medievales. Y la guía lo deja clarísimo, mencionando el coste, financiado por el banquero Manuel Girona Agrafel y sus herederos. Y da la cifra. Sí, dice cerca de 1 millón de pesetas. Una fortuna astronómica para la época. Eso subraya que era un proyecto contemporáneo, vamos. Desde luego. Y junto a los datos duros, el dinero, las fechas, la guía recoge también el alma de la calle, el folclore. Hay una anécdota que me ha encantado. ¿La de las estatuas? Esa misma. Cito. Fue creencia popular muy extendida que las estatuas destinadas a ella hallábanse enterradas debajo de las escaleras de la plaza. Es una historia maravillosa, la idea de un tesoro escultórico ahí, esperando pacientemente bajo los pies de los ciudadanos durante siglos. Claro. Refleja esa necesidad tan humana de crear leyendas, ¿no? De imaginar que las cosas no son solo fruto de un plan y un presupuesto, sino de un destino misterioso que se cumple. Es que te imaginas a la gente en los cafés de los años 20 especulando sobre ello. Pero la guía no se queda en la fachada. Invita al viajero a fijarse en detalles que hoy, con las prisas, se nos escapan. Habla de las huellas de los gremios. ¿Qué es eso exactamente? ¿Que firmaban en la piedra o algo así? Algo parecido, pero mucho más sutil. Era una especie de señalización profesional. La guía te dice que busques, en la fachada que da a la calle de los Condes, un relieve representando un borceguí. Un borceguí. Sí, y aclara que es un tipo de calzado antiguo. Esa marca, que es casi un logotipo medieval, indicaba que justo en el interior de ese muro estaba la capilla de San Marcos, el patrón del gremio de los maestros zapateros. Es increíble, es como si la propia piedra te contara quién pagó qué, quién rezaba dónde. Un mapa social y económico tallado en el muro. Justo. Y no es el único rastro. En esa misma calle, la guía señala una lápida en latín de 1329, justo frente al número 6. ¿Ah, sí? Conmemora la construcción de esa parte del templo. Es un detallito minúsculo,
Un tuit de hace 700 años que probablemente miles de personas ignoran cada día. El libro te obliga a detenerte, a leer las paredes. Y no solo las paredes, es que también habla de las campanadas como si fueran personajes. Les da nombre, peso. Sí, y eso es fantástico, porque las humaniza. Describe los dos campanarios, el de la Puerta de San Ivo, que lo llama la Torre del Seño de les Ores, porque albergaba el reloj oficial de la ciudad. Claro. Allí están Honorata, que toca los cuartos, y la protagonista, Eulalia, que da las horas, y pesa, atención, 5,532 kilos. Más de 5,5 toneladas. Cuesta imaginar el sonido de eso retumbando por el barrio gótico. Hoy, con el ruido, el murmullo constante, apenas las oímos, pero en aquella época debía ser la banda sonora de la vida de la gente. Sin duda, desde el amanecer hasta el toque de queda. Y en el otro campanario, el del claustro, está la pequeña, Tomasa, con sus 3.336 kilos, fundida en 1539. Dar estos datos las convierte en patrimonio vivo. Hablando de patrimonio vivo, la guía suelta una bomba histórica que conecta la catedral con el destino del mundo entero. La historia del bautizo. Es uno de los pasajes más potentes. Cito. Es fama que en 1493, Colón, de regreso del descubrimiento de América, dispuso en la catedral el primer bautizo de los indígenas que trajo del nuevo continente. Vaya. Y no se queda ahí. Para que no parezca una simple leyenda, añade un detalle tangible, casi una prueba forense para el turista de 1932. ¿Cuál? Dice que la pila bautismal donde se realizó ese acto histórico se encontraba en ese momento, en 1932, en la iglesia de Santa Ana. O sea que no solo te cuenta la historia, ¿no? Te dice, y si quiere ver el objeto protagonista, camine 100 metros y ahí lo tiene. Conecta el evento global con un objeto local y visitable. Es una forma muy inteligente de hacer la historia palpable. Pero la guía no se queda fuera. Si entramos en la catedral, ¿qué tesoros nos señala? Pues sigue con esa mezcla de historia oficial y detalles curiosos. Menciona, por ejemplo, las tumbas de los condes de Barcelona, Ramón Berenguer I, y su esposa Almodis. Los fundadores de la catedral románica, la anterior. Exacto. Y nos cuenta que sus restos se trasladaron a su ubicación actual, junto a la sacristía, en 1545, casi como si nos contara una mudanza histórica. ¿Y hay algo que destaque por su rareza? Definitivamente. Se detiene en el gran órgano de 1546, pero no tanto por la música como por un adorno muy particular, un mascarón con una cabeza de moro. Ah, sí. La guía lo explica sin tapujos como un trofeo de victoria que antiguamente se ponía en las edificaciones cristianas. Es un eco muy visual y, bastante crudo de la Reconquista. Un recordatorio constante. Integrado en el arte sacro, ¿sí? Y supongo que no se olvida del corazón espiritual del templo. Por supuesto que no. Dedica un espacio importante a la cripta construida entre 1327 y 1338, describiendo con detalle el sarcófago de alabastro que contiene los restos de Santa Eulalia, la patrona. El núcleo sagrado. El punto final del recorrido, sí. Es fascinante cómo la catedral era, en 1932, un microcosmos. Historia medieval, leyendas, orgullo burgués recién estrenado. Me pregunto si esa misma sensación se percibe en el otro lugar que destaca la guía, que es casi lo opuesto en escala. San Pablo del Campo. Es una transición perfecta, porque si la catedral es la gran ópera, San Pablo del Campo es una pieza de cámara. Una isla de paz románica. Eso es. Y la guía empieza por lo básico, explicando por qué se llama del campo. Porque estaba fuera de las murallas, ¿no? Tan sencillo como eso, estaba enclavado fuera de las murallas de la ciudad. Y su historia no fue precisamente un camino de rosas, por lo que cuenta la guía. Desde luego, es casi una lista de resiliencia. Reedificado en el 914 tras la invasión sarracena, vuelto a reedificar en 1117, usado como hospital con los franceses, incendiado en 1835. Una detrás de otra. No fue hasta 1879 que se le declaró monumento nacional y se le garantizó, por así decirlo, cierta protección. Pero es aquí, en este pequeño monasterio, donde la guía de 1932 nos da la mayor sorpresa, el mayor choque con nuestra percepción actual. Exacto, porque lo que nos cuenta no es historia antigua, es una noticia de urbanismo de ultimísima hora. ¿A qué te refieres? El texto, escrito en 1932, narra que apenas 2 años antes, en 1930, el ayuntamiento había iniciado la construcción de un edificio escolar en los terrenos pegados a la iglesia.
Y concluye con una frase que, leída hoy, es una revelación. A ver. Dice que el resultado de esta obra es que el templo de San Pablo quedará aislado. Es increíble. O sea, lo que para cualquier visitante de hoy es una placita despejada, un espacio que parece que siempre ha estado ahí para admirar la iglesia, Para el lector de 1932 era un proyecto en obras. estaban viendo en tiempo real cómo las excavadoras creaban el entorno que nosotros damos por sentado. Justo. Lo que para nosotros es historia consolidada, para ellos era el polémico plan urbanístico del momento. Eran testigos directos de la creación de un paisaje que hoy consideramos histórico. Esa es la magia de leer un documento así. Te rompe la ilusión de que el pasado es algo estático. Totalmente. Volviendo a la iglesia en sí, la guía también nos invita a mirar de cerca. Se detiene en la portada, el dintel de 1117, las figuras de San Pedro y San Pablo, pero, de nuevo, no se olvida de la cultura popular. Nunca lo hace. Y aquí nos regala el origen de una expresión catalana muy famosa, alt com un Sant Pau, que significa ser muy alto, una frase que se sigue usando. ¿Y de dónde viene? Pues la guía lo atribuye a la fiesta del gremio de los espaderos, que tenían a San Pablo como patrón. Organizaban una cabalgata y elegían a un hombre de una estatura imponente para representar al santo. Ah, claro. Este hombre debía portar una espada gigantesca, y la condición era que el portador fuese hombre de elevada estatura. De esa necesidad práctica nació la expresión popular. Una vez más, la conexión directa entre el templo, los gremios y el lenguaje de la calle. Es un tejido que en 1932 todavía se sentía muy vivo. Absolutamente. La vida de la ciudad y la de los templos eran inseparables. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué retrato nos queda de la Barcelona de 1932? Está claro que no se veía a sí misma como una ciudad-museo intocable. Todo lo contrario. Se veía como un organismo vivo. Por un lado, estaba orgullosa de su pasado milenario, de sus leyendas. Pero, al mismo tiempo, se sentía con el derecho y el deber de intervenir en esa historia. Exacto, completando su catedral gótica con la ingeniería de la era industrial y redibujando el entorno de sus monasterios con planes urbanísticos modernos. Y si volvemos al principio, a la Sociedad de Atracción de Forasteros, todo encaja. Esta guía no es solo un manual, es un acto deliberado de lo que hoy llamaríamos city branding. Está vendiendo una narrativa muy específica. La de una ciudad que lo tiene todo. Es antigua, artística, misteriosa. Pero, y esto es crucial, también es moderna, ordenada y que cuida su patrimonio. Claro, al destacar que San Pablo quedará aislado, está vendiendo una mejora, una intervención positiva. Era una campaña de marketing en toda regla, vendiendo una idea muy concreta de Barcelona. Una Barcelona que mezclaba el encanto del pasado con la eficiencia del futuro. Y todo está en 1932, a las puertas de los años más convulsos de su historia moderna. Por eso leer esta guía hoy es como ver las capas geológicas de la ciudad. Lo que en 1932 era un proyecto reciente, para nosotros es historia antigua. Nos recuerda que el patrimonio no es estático. Exacto, está en un diálogo constante con el presente de cada época. La Barcelona de 1932 miraba estos templos y veía unas cosas. Nosotros, casi un siglo después, vemos otras. Un viaje en el tiempo absolutamente revelador, sin movernos de estas páginas. Y nos deja con una pregunta final, para reflexionar. La guía describe con un detalle extraordinario la conexión profunda de estos templos con los gremios. Zapateros, espaderos, carpinteros. Cada oficio tenía su capilla, su patrón, su espacio social y sagrado. Hoy, la conexión principal de estos lugares ya no es con los gremios locales, sino con el turismo global. Y la pregunta es, ¿qué se ha ganado y qué se ha perdido en esa transición? ¿Cómo una ciudad mantiene el alma de sus espacios cuando su comunidad de fieles se transforma poco a poco en una comunidad de visitantes?